La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias a la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, el capítulo 6. Hemos hablado de la armadura del cristiano, pero Pablo llega a hablar de la armadura del cristiano para expresar cómo estar firme y por qué estar firme. Y volvemos entonces a ese punto del domingo pasado que tiene que ver con aquel personaje que se llama el diablo. Y nos vamos a meter un ratico con el diablo. ¿Ok? Y si usted aquí es brujo o santero, quizás le estemos tocando su puerta, no sé. Pero el hecho es de que usted necesita ser hecho libre del poder de lo oculto para entrar a la luz que hay en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Juan 8. Así que entramos ahora al versículo 10 y caminamos un poco de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el punto y el tema. Obviamente, si está hablando de principados y potestades, si está hablando de lo oculto, si está hablando de las acechanzas, si está hablando de la lucha en este mundo espiritual invisible que nos rodea, está hablando de un reino del mundo invisible que está bajo la autoridad de Satanás y que se contrapone al reino de Dios que está bajo la gobernación, el control, la dirección del Señor, y aquel que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor Jesucristo Salvador. Y cuando usted y yo en nuestra decisión personal, en algún momento de nuestra historia, decidimos seguir a Jesús, salimos de un mundo al mundo de Él. Salimos de un reino, sea que estuviésemos conscientes de ello o no, al reinado de Cristo, y decidimos someternos a la dirección, al reinado de aquel que no es el Salvador, pero que también es el Señor de la creación, porque Él lo hizo todo, pero habiendo vencido a Satanás con su resurrección de entre los muertos, se hace Señor de toda la creación. Así que venimos a esta realidad. El domingo pasado tocamos el hecho porque algunos ¿crees en el diablo? Sí. ¿Hay un diablo? Sí. Y se desprenden del diablo muchos diablos que están bajo las órdenes de él. Y vamos a ir a la historia de ello, pero primero vamos a ir a lo que dice la palabra. En Génesis está el hecho de que Lucifer tentó a Eva respondió, fue tentada, cayó y luego llevó lo mismo a Adán y Adán tomó, fue tentado y también cayó. O sea, el diablo hizo esto en la persona que es el otro nombre del diablo, Lucifer, el ángel más bello y poderoso de todos los ángeles que se encontraba originalmente a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Otro ejemplo, cuando uno llega a Job fue tentado porque Dios le permitió a Satanás
tentarlo para que negase al Señor. No lo hizo y Dios le bendijo muchísimas otras veces. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí Satanás lo tentó 3 veces y venció Jesús y comenzó su ministerio, y constantemente el Señor se refiere a los poderes infernales, se refiere a los endemoniados, se refiere a Satanás, y luego, habiendo sido llevado a la cruz, vence la máxima expresión de la maldad creada por Satanás, la muerte, y venciéndolo se siente a la diestra del Padre. Entendiendo eso, vengamos entonces poco a poco a lo que dice el Señor en la palabra. Un segundito, Lucas, el capítulo 11, 21 y 22. 11, 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. De eso Jesús está hablando de Satanás. Tiene su palacio, él lo guarda, y todo está en paz de lo que está bajo su dominio. Pero cuando alguien se zafa de su dominio, la persona que se zafa empieza a sentir la tensión entre lo que fue el pasado y lo que es su nuevo presente, estar bajo el reinado de Cristo. Versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte, Jesús, más fuerte que él, y vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor le quita las armas a Satanás, reparte el botín y se convierte en el Señor de toda la creación. Cuando hace esto, lo hace para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 18. Estoy así, abuelo de pájaro, porque creo que cubrí esto el domingo pasado y lo estoy tocando rápidamente para traerlo a la memoria. Cuando Pablo anda destruyendo al mundo cristiano, obviamente es confrontado por el Señor, cae con los suyos al suelo y oye la voz, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿y quién eres? Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego de ello, quedando ciego, el Señor le habla a Pablo, le da una encomienda, una misión que viene a ser la misión suya y la mía, porque igualmente el Señor nos saca de un mundo y nos vuelve a Él, y habiendo sido empoderados por su Espíritu Santo, nos da la misma misión, aunque quizás en distintos niveles de poder. La misión de Pablo era con los gentiles, la misión suya, que es parecida, es en el contexto suyo. Pero leamos Hechos 26, versículo 16. Hechos 26. Pero levántate, le dice la voz que él ve, y ponte sobre tus pies, porque para esto que te voy a decir, he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a lo largo de los años a ti, librándote de tu pueblo judío, porque ahora van a venir en contra de ti, porque antes estabas a su lado, pero ahora estás en Cristo y no vas a seguir peleando contra Cristo, y eso quiere decir que la mente de ellos te ha convertido en un traidor de la causa. Y de los gentiles, librándote de los gentiles, a quienes ahora que te envío. Versículo 18, ¿para qué? Recuerden que Jesús dijo en Lucas 4, el Espíritu Santo está sobre mí para, y una de las cosas es devolverle la vista a los ciegos, para que abras los ojos y para que se conviertan, ¿qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad, ¿de quién?
de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la misión. La misión que Jesús asume en Lucas 4, y aquí está la misión sintetizada en un lenguaje parecido y con el mismo sentido para Pablo, pero a la larga es la misión suya y la mía en el contexto en el cual nos pudiésemos encontrar. Y por eso él dice, de las tinieblas a la luz. Jesús dijo, el que me sigue a mí, porque yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá que la lumbre de la vida. Así que allí llegamos y nos encontramos con las palabras de Pablo y con el hecho de que usted y yo vivimos en una tensión, estando sin Cristo, sin conocimiento de la verdad, sin conocimiento de Jesús. Usted hacía la vida como a usted le parecía, y en una sociedad donde las estructuras sociales, las estructuras éticas se han desvirtuado, porque uno podría decir, en Venezuela hace 50 años, la iglesia, Venezuela es oficialmente católica y romana, y se supone que todo el mundo tenía una mentalidad más o menos católica y romana, con cierta ética cristiana, sabiendo más o menos qué era lo bueno, qué era lo malo, pero todo eso se fue. Y entramos en un periodo de un relativismo ético y moral, donde nadie le dice a la gente de la calle, la verdad es esta, y la manera de vivir es esta, y no puedes matar, no puedes robar, no le puedes quitar la mujer al otro, no puedes estar, y tienes que honrar a tu familia, a tu padre y madre, y por ahí se va. Todo eso se desvirtuó en el proceso, y cada uno es una regla para sí y un Dios para sí, y la gente anda perdida, sin dirección. Bueno, cuando usted viene de un mundo donde ya se habla de un mundo post-cristiano, si usted viene de un mundo post-cristiano donde no hay reglas y vives a tu manera y empiezas a vivir en Cristo, entonces empiezas a tomar conciencia de otra realidad. Porque como dice Ezequiel y Jeremías, el Señor escribe su ley en tu corazón. Entonces toma conciencia, oye, pero esto no me parece, yo no debo actuar así. Esto no es la vida que yo debo llegar. Y empieza uno a vivir en la tensión entre el pasado y el presente. Vivo y tengo que vivir de otra manera. Tengo que empezar a reacomodarme. Tengo que empezar a vivir encauzado y enfilado bajo los preceptos de Jesús. Tengo que aprender qué es amar al prójimo. ¿Qué significa eso? Una infinidad de tensiones en las cuales el nuevo creyente y los viejos creyentes todos vivimos entre lo que fue o lo que era en el otro mundo y lo que ahora es el nuevo mundo, la nueva era en la cual yo estoy viviendo, y eso empieza a forjar una nueva forma de vivir. Pero hay una lucha constante, y por eso en esa lucha, porque esa lucha no viene simplemente al azar, eso viene del hecho de que todo esto es un plan de destruir las naciones, destruir la gente, destruir los pueblos, y Santiago dice en Santiago 4:7, resistid al diablo, ¿y él qué? Entonces dice, oye, pero agárrate de esto, nadie está viendo. Pues, aquí hay un montón de caramelos, aquí nadie se va a dar cuenta si tú agarras un caramelito de eso. Y usted dice, pero el caramelito, Samuel, ¿por qué hablas de un caramelito? Si no es, pero estoy tomando ¿qué? Lo que no me pertenece. Y estoy sembrando en mi corazón, en una forma muy sencilla, el permiso para ¿qué? Mi abuelita tenía en su habitación, en el primer piso de su casita, un jarro de vidrio. No, de porcelana era. Y yo sabía que ella guardaba
dineritos ahí. Y yo tenía como 6 años. Y un día, como yo no tenía el dinero y yo quería comprar algo a la cuadra, vamos a decir, en la bodega, esto fue en los Estados Unidos, y yo dije, ay, yo quiero comprar eso, pero yo no sé, ya sé, mi abuela. Y metí la mano y fui a la esquina y compré, porque yo estaba de curioso, un paquete de cigarrillos. Y el dueño del negocio en la esquina conocía a mi abuelita y sabía quién era yo. Así que yo estoy volviendo a la casa con mi paquetico de cigarrillos, pensando que yo iba a probar lo que era fumarme un cigarrillo. Pero cuando yo llegué, ya el señor Sorensen había llamado a mi abuelita. Y bueno, todo lo demás ya usted lo sabe. ¿Y qué es lo que aprendí? Muchas cosas. Que vivo en comunidad. Me debo a los demás y a mí mismo. Que eso no era mío. Y que yo lo que quería comprar tampoco era lo que yo debía comprar. Bueno, muchas cosas suceden, pero hay un juego de reglas en la vida que están allí para ordenarnos y para darnos paz y para que podamos vivir. Y cuando estamos en Cristo, el Señor escribe esas reglas y nos pone en tensión con el mundo que no es. Porque ahora vivo en esto. Esa es la tensión en la cual vivimos. Y cuando eso sucede, no puedo estar dándome permisos. Sino, como dice Santiago, ¿qué? Resistir, ¿qué? Al diablo. ¿Pero dónde estaba el diablo en eso? Bueno, que se me metió en la cabeza agarrar por aquí para comprar por allá. Y usted, ¿para dónde estaba el diablo? La idea de que ya uno puede hacer lo que uno quiera y uno pueda ir en contra de, es parte de como el mismo autor del mal permea una cultura para destruir una cultura. Ustedes pueden multiplicar eso, es lo que ocurre hoy día en la sociedad. Ahora, ¿cómo define Jesús al diablo? Juan 8, 44. Juan 8, 44. ¿Lo leen conmigo? Jesús le está hablando a los fariseos, quienes querían acabar con Jesús. No querían, y lo estaban confrontando, tratando de desarmar su estructura y convertirlo en él, en el que estaba actuando mal. Y Jesús les responde, léanlo conmigo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces dígalo conmigo, mi padre es el diablo. Mi padre fue el diablo. Fue cuando yo hacía lo que me parecía. Cuando él, aunque yo no veía al diablo, yo vivía a mi manera. Porque ese es el problema de la carne. Vivo a mi manera, como lo que yo pienso, hago desastres y nadie me puede culpar y tampoco me siento culpable de nada. Porque vivo una vida disoluta, libertinaje y todo lo demás. Y los deseos de vuestro padre, ¿queréis qué? Ustedes quieren hacer lo que el diablo, vuestro padre, quiere que hagan, que destruya, que robes, que esto y que el otro, y ahorita lo vamos a leer. Él ha sido ¿qué? Ok. Primero, Jesús está diciendo que el diablo es ¿qué? Homicida. Manda a destruir, manda a matar. ¿Qué? 40 asesinatos un fin de semana en Caracas, con 40 cuerpos en la morgue. ¿Eso lo mandó a hacer Dios? No, entonces ¿quién lo mandó a hacer? ¿Seguro?
¿O eso simplemente nació así espontáneamente del corazón? Originalmente tiene una base en una sociedad corrompida donde la gente por cualquier cosa puede hacerle daño a cualquier otra persona, porque los estribos éticos morales establecidos por Dios han sido destruidos por aquel quien quiere destruir y deshacer, y para que usted se sienta mal y usted mismo se autodestruya si es necesario, o que usted elimine a todos los demás. Eso no viene de Dios, eso tiene su origen, o que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso, él miente. No hay verdad en Satanás, y por eso la gente es tan, yo no sé si decir tontas, ingenuas, se sienta con una persona que es mala y le cree. Le dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo te prometo que yo no te voy a hacer daño. Es como el alacrán que se monta sobre una tortuga para cruzar el río y él dice, yo te llevo al otro lado del río. No, el alacrán dice, por favor llévame al otro lado del río. Y el alacrán dice, no, porque tú eres alacrán, pero seguro que no me vas a hacer daño. Claro que no, y tú me estás haciendo un favor de llevarme al otro lado del río. Se monta el alacrán en la tortuga y a la mitad del río que... Y tú no me dijiste que no lo iba a hacer, sí, pero tú eres, yo soy alacrán siempre. Siempre soy alacrán. Así que el malo es malo, es malo. Y el que miente, miente, miente. A menos que haya un cambio, una metamorfosis mental, ética, moral de su vida y haya empezado a reformar su vida con el poder del Espíritu Santo y la palabra. Pero, ¿y él ha sido qué? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad simplemente porque en él no hay verdad. Y por eso las promesas que se hacen hoy día de todas clases de cosas, y uno dice, este está prometiendo aquello. Hay que ver. Puedo creer. No entro más en eso. Cuando habla ¿qué? Mentira. Cuando habla ¿qué? Mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso. Porque el diablo es mentiroso y además de eso, es padre ¿de qué? De la mentira. Así que ya sabemos. El diablo, que desde el principio es ¿qué? Es homicida y es mentiroso. ¿Le vas a creer? ¿Seguro? Aunque te lo pinte bonito, aunque te ofrezca villas y castillos, y después viene y después dice, pero no hay para eso. No hay, aunque te lo haya prometido. Ok, entonces uno tiene que balancear y oír a quién se está hablando, pero ya sabemos cómo es el diablo. En Apocalipsis, la palabra del diablo es apolifón, que quiere decir destructor. El diablo es destructor y destruye, crea caos, arruina y desola todo lo que hay y quiere acabar con la creación que Dios hizo, que la hizo armoniosa, que la hizo bella, que la hizo con amor y había luz y había gracia en la creación, y Dios puso a Adán allí, luego Eva, para ordenarla, para mantener la belleza del jardín de Edén. Y como no había conciencia de maldad, porque no hubo ni había pecado en ese momento, todo el mundo estaba feliz. Pero el engañador se vistió ¿de qué? De la serpiente Lucifer, una belleza, y Eva por tonta
le creyó. Todo es culpa de... No. La agarraron. Pero el hecho es de que todo ser humano es así. Todos llevamos eso por dentro desde aquel momento, porque habiendo ellos caído en el jardín de Edén, son echados de Edén. Y ya no tienen la cobertura de Edén y la cobertura de Dios allí. Tienen a sus hijos Caín y Abel. Y Caín, ¿qué hace con Abel? Lo asesina. Este lo tentó con la mentira y después lleva a Caín a asesinar por la envidia a Abel, y Caín se va y Dios le pregunta, ¿y qué has hecho con Abel? Y dice, ¿a mí qué me importa? ¿Acaso yo soy cuidador de mi hermano? O sea, otra realidad, envidia, engaño, irrespeto al ser humano, ofrendas inadecuadas, y Caín se va para fundar ciudades. Y usted me dirá, ¿qué tipo de ciudad fundaría Caín? Si su corazón era como era, ¿cómo serían los hogares, las familias, los hijos, si el fundador de las ciudades era Caín? Y como negaron a Dios y fueron echados, obviamente empezaron a pensar en Dios de otra manera. Y empiezan a crearse allí lo que se llama el politeísmo, los muchos dioses. Y convierten al sol en Dios y la luna en Dios y tantas cosas en Dios. Se riega el politeísmo por todo lo que era el mundo creado en aquel tiempo, y la maldad empieza a permear, y la única forma de controlar la maldad es por el establecimiento de leyes para ordenar la sociedad. Cualquier historiador me diría, Samuel, tú sí que te atreves a decir todo eso en una sola mirada. Y estoy tratando de decir que el ser humano estableció leyes para controlar la maldad y para que hubiese orden y paz en una sociedad, pero no podía ya cambiar el corazón de Caín y de los demás, porque habían sido impregnados con una forma de pensar sin conciencia de Dios, sino de los muchos dioses. Y cuando usted se entrega a los muchos dioses en el mundo de lo oculto, le van a enfermar y le van a destruir, porque el mundo que no es de Dios es un mundo que engaña, es un mundo que deshace, es un mundo que trae destrucción a la gente. Así que este diablo miente, asesina, tuerce, confunde, desfigura todo lo creado y trae con su engaño, con la mentira, con la insinuación, con la distorsión, con la división, el deshacer una sociedad, y se convierte todo lo que uno ve en un sentido de la fantasía. Uno quisiera lograr esto, no lo puede lograr porque el alma del ser humano ha sido tomado por la maldad. Entonces, pero esto es el diablo. ¿Y ahora de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? Y aquí es donde tengo que decidir con mucho cuidado, por el tiempo, cómo hablar. Los profetas dicen que Lucifer era el ángel más poderoso que existía al lado de Dios. Ezequiel, Isaías, y así uno lo lee entre líneas, en Daniel, el profeta. Y Lucifer, en su soberbia y su orgullo personal, se levanta en contra de Dios, porque se creía
poderoso como para destronar a Dios. Y Dios lo echó de su presencia. Cae con una tercera parte de los ángeles. Y ya echado de la presencia y de la corte celestial de Dios, establece su propio reinado con los espíritus o ángeles que fueron echados con él, y a ellos la Biblia los denomina demonios, espíritus de maldad, y caen. Caen no es en el sentido geográfico, pero salen de la presencia de Dios. Es como que si alguien tuviera el favor de uno y uno dice, fuera de mi presencia. Y estando fuera de su presencia, empieza a crear toda una estructura de los demonios, los más poderosos que gobiernan como principados en distintas regiones celestiales y en distintas regiones de la tierra. El diablo o el demonio que maneja esto y que maneja aquello y que maneja aquello. Y por eso usted descubre lo que anda por ahí en la carta, las cortes satánicas que salen del África, las cortes satánicas que salen del norte de Noruega y de Suecia, alrededor de la zona polar, las cortes satánicas que nacen aquí en Yaracuy, en Sorte, con todos los demás, las cortes satánicas que se mueven y están bajo el control y de allí emanan. Y por eso traen cortes satánicas a Venezuela para hacer maldad en la nación. Y vienen de distintas órbitas, distintas orbes, a distintos lugares para deshacer y destruir con su maldad a una nación, a una gente, o se enfocan en una clase de liderazgo para eliminarlos. Usted dice, ¿está hablando de Venezuela? Sí, claro que sí, pero eso es en todo el mundo. No es una cosa de Venezuela, es la maldad en todo el mundo, donde la gente que anda en este mundo de lo oculto usa el poder de los principados y las potestades, y por eso el ángel le dijo a Daniel, he estado 21 días luchando en los aires para poder traer mi respuesta a ti, porque había una gran pelea y lucha espiritual entre la corte de Dios y la corte demoníaca. Samuel, ¿tú crees en eso? Sí. Pero no hablo de todo eso cada rato. Pero es una realidad. Y yo lo veo cuando tengo que orar por alguien que es oprimida por. Pero lo veo en lo mayor, donde se juntan para pelear y destruir en distintos momentos. Liberé a una persona aquí en mi oficina, y mientras que estaba aquí estaba viendo cómo entraban en su oficina en otra parte de Venezuela los sacerdotes vestidos de negro con sus collares de oro y rodeaban porque la querían destruir a ella. Y ella estaba tiesa frente a mí. Cuando salió, llamó a su oficina en otra parte de Venezuela y le dijo a la secretaria, ¿sabe lo que pasó aquí? Entró una fila de sacerdotes con sus cadenas de oro y estaban rodeando, estaban tratando de destruir esto, tomarlo, darlo a fulano y para que tú perdieras. Hay un mundo diabólico espiritual que trata de controlar regiones y quiere controlarlo, y es real. Principados y potestades. En las huestes celestiales, en las regiones celestiales. Regiones celestiales quiere decir la región de lo invisible.
no es allá, lejos. Es el mundo de lo invisible, donde está lo de Dios y sus ángeles y Satanás con sus ángeles. Y vienen dirigen para destruir las cosas de Dios, construyen y crean. Las cosas de Satanás destruyen y deshacen para deshacer tu vida o la vida de aquellos que tienen alguna clase de influencia. Así que nos encontramos con esta realidad de Lucifer y sus huestes y sus potestades espirituales. Ustedes pueden leer eso en distintos libros con mucha más claridad de lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando de una forma me da pena hablar así, de pincelazos. Pero es un mundo real, espiritual, de mucho daño. Perdonen que les haga la pregunta. ¿Algunos de ustedes entienden lo que estoy diciendo? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Han estado por ahí? ¿Han caminado por esas tierras? Okay. Entonces yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces gasté mi labia. Pero es bueno que lo oigan de mí como pastor. El pastor sí cree en eso, pero yo no ando hablando de eso todo el tiempo. Ni quiero hablar de eso, es darle lugar a. Pero es una realidad. Ahora bien, vengamos a un poquito más. ¿Me dan unos minutos más? Sí. ¿Les gusta este tema? Okay. El ataque satánico, ahora lo estoy diciendo de ese mundo, puede ser muy directo o puede ser indirecto. Okay. Hay la gente que es oprimida por Satanás. Hay otra gente que es poseída por Satanás, como el endemoniado de Gadareno, aislado de la sociedad, porque no podía vivir en sociedad porque estaba tomado por el diablo. Y solamente el increíble y poderoso nombre de Jesús puede deshacer las cadenas del diablo que poseen a un hombre, a una mujer. La posesión demoníaca es real. Pero la mayoría de nosotros vivimos lo que sería algo mucho más leve, opresión espiritual. En que uno siente en un momento dado que hay presiones espirituales o hay situaciones, me confundo, yo no sé lo que está pasando y hay un proceso de liberación que es bastante sencillo, en que la persona simplemente al decir el nombre de Jesús por unos 5 o 10 minutos, la persona queda libre. ¿Okay? Punto. Así que si usted está aquí un poquito oprimido ahorita porque se le está moviendo algo, porque Samuel está hablando de esto, cierre los ojos. O véanme a mí. En el nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu inmundo que oprime a alguna persona aquí, suelte a la persona. En el nombre de Cristo. Suéltala. Suéltalo. En el nombre de Cristo. Y por la sangre de Cristo. Aleluya. 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 Ahora repita conmigo. Yo en el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu inmundo que me pueda oprimir, te vas en el nombre de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Amén.
Por lo menos yo sentí un fresquito. ¿Usted no sintió como un fresquito que entró? ¿Ah? ¿Se levantó eso? ¿Ah? Me da más tiempo. Ok. Segundo punto, porque no voy a entrar en el grueso de esto, porque el tiempo no me lo permite. Es importante que usted entienda que la enfermedad mental no equivale a ser un enfermo, un atado espiritualmente. La opresión espiritual no es enfermedad mental. Alguna gente tiene enfermedades mentales y son enfermedades causadas por problemas en su sistema orgánico. Porque si tiene una enfermedad mental, no hay derecho de decir que tiene y está bajo la opresión de Satanás o poseído por Satanás. Simplemente es un estado causado por cualquier cosa en su vida, en su historia personal, y que necesita ser atendido por los médicos dedicados a la enfermedad mental, porque hoy día, desde Freud para acá, se sabe mucho acerca de las enfermedades mentales. Punto. Entonces una persona puede estar mal, alguien dice, está endemoniado. Ya va, no, lo que está es un brote psicótico. Y lo que necesita es estar en paz, estar tranquilo y ser atendido por un periodo de tiempo por una persona, médico, psiquiatra, que sepa atender un brote psicótico. Eso no es igual a ser un endemoniado, ni un poseído, ni una persona oprimida. Entonces, no se le puede llamar diablo a todo lo que anda por ahí. ¿Okay? Jesús distinguía claramente en su ministerio, Lucas 4, Mateo 4 y otros versículos, entre los enfermos que venían y los endemoniados. Él distinguía entre estos. Y a mí me llegan personas, este es un endemoniado. No, este no es. Lo que yo veo es que una persona que necesita ayuda médica para que pueda bajar. Ahora, puede ser que luego se entienda que hubo un origen espiritual o que se añadió a lo mental algún efecto espiritual. Pero son cosas distintas. Porque si yo estoy enfermo mentalmente, abro una ventanilla sin saberlo a un mundo espiritual y como me dijo un psiquiatra, Samuel, esta persona está mal. Pero tiene un bojote de cosas espirituales encima y eso yo no lo puedo tocar. Por favor, ayúdalo espiritualmente para que pueda volver y que yo le pueda atender como médico psiquiatra. ¿Me entienden la diferencia? ¿Están seguros que entienden lo que estoy diciendo? Ok, hay que distinguir, hay que ayudar. Y claro, ayudo espiritualmente a la persona y le digo, ahora tienes que volver a tu médico psiquiatra. Y después me mantengo en contacto con el médico psiquiatra para ver cómo está y cómo va. Entonces, tenemos enfermedades mentales y tenemos situaciones espirituales. Y que los tenemos que distinguir. Ahora, para hacer una liberación, no te voy a preocupar. Si tú vienes a mí y tú sientes que hay una cosa, yo no tengo que saber tu historia. Yo no tengo que saber dónde naciste, cuál problema, cuál es tu problema Yo no necesito saber nada de eso. Si hay algo espiritual y yo digo en el nombre de Jesús, va a salir. Ok, punto. Yo no necesito saber qué pasó. En el nombre de Jesús, quedas libre. Y empieza el proceso de liberación. La persona queda libre. Entonces todas estas cosas las vamos llevando poco a poco, poco a poco.
Tocaré eso el domingo que viene y le voy a dejar así. Eso vamos a llamarlo el ataque directo. O que alguien viene aquí y nos eche una gallina muerta o un rata y nos haga un ataque espiritual muy claro, y todos sabemos que aquí entraron unos cuantos paleros, santeros, brujos, para armar y atar. Es un ataque directo. ¿Ok? Y si es un ataque directo, le respondemos ¿qué? Directamente. En el nombre de Jesús. ¡Sal de aquí! Puede ser que dure 10 minutos, 15 minutos, pero uno ya sabe, cuando la cosa se acabó, se acabó. Muy bien. El domingo que viene reforzaremos eso un poquito, pero hablaremos del ataque indirecto. ¿Ok? Cuando viene, y vamos a leer un solo versículo para que sepan y lo pueden ir escudriñando, Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. Efesios 2, 1, 2 y 3. ¡Ay! El juego de fútbol. ¿Quién habrá ganado? ¿Ya pasó? No, entonces, Samuel, apúrate que me quiero ir a la casa. Argentina. Vale, no ve. Todo el mundo, yo también estoy pendiente, pero yo tengo que ir a otro culto a las 5 de la tarde, así que pero ¿ah? Me cuentan. Ok, con esto voy a terminar, y para decir que tenemos que entender muchas cosas que las vamos a ir elaborando, pero si la entendemos la manejamos mejor. Ok, dice, y Él, este es Pablo, Efesios 2, y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y vuestros, ¿qué? Pecados. Sigamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está todo. Usted está en la calle y la corriente se lo lleva. Vamos a decir jóvenes, sin Cristo, o probando, van a una fiesta con la corriente de este mundo, que está bajo el príncipe de ¿qué? Pero se van a una fiesta, bailan, toman, conversan, y alguien le pone una pastilla de éxtasis, o dos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden? Muy bien. ¿Y qué sucede si se toma una pastilla o 2 o 3 de éxtasis? Pierde todo el control de su vida. Pierde todo el control de su vida y o lo violan, le quitan todo lo que tiene, lo dejan en la calle, desarmado. Simplemente porque la corriente de este mundo, ¿qué más dice la frase? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es que las corrientes van cambiando. En el 50 y 60 eran las drogas, LSD y todo lo demás, era marihuana. Después la heroína, después la coca, después esto, y ahora el éxtasis y el otro y el otro. Según que la corriente de este mundo, conforme al que lo que va diseñando el príncipe
de la potestad del aire. Y eso afecta mi vida. Todas estas cosas que van pasando no son simplemente lo del momento. Esto es un movimiento concertado para destruir, para deshacer. ¿Y qué sucede con la desobediencia? Mamá o papá o los dos dicen, tú no sales esta noche. Yo quiero saber si vas a salir, yo quiero saber con quién estás y a qué hora vas a volver. No, hombre, papá, ¿qué te pasa a ti? Yo no soy un bebé. Y empieza el pugilato. Se acuesta y cuando se despierta papá no está allí, se fue por la ventana. ¿Y qué sucede? Hace desastres y vuelve absolutamente destruido. Como el grupo en el carrito de los 5 que salieron, se llevaron el carro del papá sin permiso y fueron avaliados, hicieron de todo, heridos y muertos, y salieron. Que el espíritu que opera, ¿qué? En los hijos de, ¿qué? Ay, estamos viviendo un mundo fuertísimo, difícil para cualquier persona. Pero estamos hablando de las tácticas y las estrategias que son parte de este mundo natural. No estamos hablando de endemoniado ni poseído, estamos hablando de lo que ocurre. Pero detrás de eso está un movimiento de desobediencia, de destrucción, de caos, que termina en Apocalipsis. Incline su rostro. Y el domingo que viene seguimos otro poco. Les doy 15 segundos para que piense en lo que acabamos de hablar juntos. ¿De qué mundo eres? ¿Cuál espíritu opera en ti? El Espíritu Santo que hace justicia, exige la verdad, la pureza, la paz, que puedas vivir en fe, que puedas comunicarte con Dios para que recibas el poder para vivir en Cristo. Por eso le decimos, Señor, lléname de tu espíritu. No quiero este espíritu de engaño y de mentira. Yo no quiero vivir en la maldad y la destrucción. Yo quiero vivir en tu espíritu, donde tú moras y reinas. Ser parte de la gente que lucha para que otros te conozcan y para que sean transformados por el poder de Dios. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.